Bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones en la azotea de Lefebvre el Derecho. Hoy vamos a hablar de las estrategias clave para la gestión de los negocios y del conocimiento provocadas por la movilidad. Para hablar de este tema, tenemos hoy con nosotros a Antonio Budia, director de la unidad de negocio de Office de Microsoft. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Y a Lucas Sáenz de Buruaga, manager del Centro de Excelencia de Movilidad del grupo Editions Lefebvre Sarraut, al que pertenece Lefebvre el Derecho. Buenas tardes, Hola, ¿qué tal? Antonio. Gracias a ambos. Bueno, vivimos conectados. Yo creo que es la frase que viene a resumir un poco la conversación sobre la que vamos a enfocarnos hoy en relación a la movilidad. Los usuarios están en Internet y además están buscando resolver sus propias consultas online de una forma ágil, dinámica. Digamos que la agilidad viene a ser un poco el requisito clave que se nos está exigiendo a través de la movilidad. Los profesionales del sector, de alguna manera, tenemos que estar preparados, ya no solamente con el uso de las tecnologías móviles, sino a dar esas respuestas eficaces a través de ellos. De alguna manera también el puesto de trabajo ha evolucionado, ha cambiado gracias a la flexibilidad que nos permite la movilidad, haciendo que el abogado ya no sea el que lleva sus dispositivos en los viajes, sino que realmente el despacho está allá donde esté el abogado. Y esto, bueno, yo creo que puede ir a favor de la mejor gestión de recursos humanos y reducción de costes. Por citar algunas cifras que estuve revisando, más del 85% de los internautas han utilizado su smartphone en el último mes para acceder a contenidos en la red, frente a un 76% que ha utilizado ordenadores portátiles o un 69% que utilizaba los de sobremesa. Luego es ya bastante clara la realidad. ¿Consideráis que están preparados los despachos para este entorno de movilidad y multidispositivo? Hombre, por la parte de dispositivos sí que están preparados, es decir, la inmensa mayoría tiene un smartphone y alrededor de un 70% tiene ya tabletas, con lo cual la parte de dispositivos sí que está ahí, el hardware está ahí. Lo que igual estamos viendo, sobre todo en el sector jurídico, es que hay mucha disparidad entre el despacho muy tradicionalista y el despacho quizás más innovador. En ese sentido sí que hemos visto que el despacho más tradicionalista no ha integrado quizás muy bien los dispositivos móviles en su flujo de trabajo. Y no solo eso, sino que aquellos despachos que vemos que sí que han dado ese salto el despacho como empresa, el despacho como que tiene una necesidad de marketing, un despacho que tiene una necesidad de trabajar como una empresa y de comunicar, sí que estamos viendo que ahí sí que se ha empezado a innovar en temas de movilidad. Simplemente complementando, desde el punto de vista de dispositivos, sin duda, no más de los datos, claramente hay una penetración suficiente como para llevar a cabo entornos de movilidad. Muchas veces es alrededor de las soluciones de negocio a nivel de gestión de productividad, gestión de información o del conocimiento, donde quizá hay una oportunidad de adopción de la tecnología. Al final no es tanto el dónde haces el trabajo, sino la calidad del trabajo que haces, y ahí eso es verdaderamente el éxito de la movilidad dentro de cualquier despacho o cualquier negocio. Y entonces trataríamos la movilidad en este caso como cualquier empresa, es decir, un servicio jurídico puede venderse perfectamente. Sí, la movilidad no es más, por sí misma no tiene sentido dentro de una estrategia coherente de negocio, en la cual la movilidad puede servir pues, como parte de una herramienta de gestión, puede servir como parte de una herramienta de marketing, puede servir como parte de una herramienta de comunicación. La movilidad en sí misma no vale de nada, tienes que tener ahí un plan de negocio detrás, tienes que tener una estrategia detrás, que es la que te va a ayudar con la movilidad a complementar esa estrategia. Hablemos de ello, porque en este nuevo escenario, tener precisamente eso, una estrategia comercial, lo podemos plantear desde esas tres vertientes que comentábamos: estrategia en cuanto a nuestro propio negocio, a la gestión del conocimiento, incluso a la visualización o la interacción con nuestros clientes. Hablando de la movilidad en cuanto a la gestión de los despachos, pues bueno, la capacidad de gestionar una reunión, nuestros propios documentos de trabajo. La verdad es que ya de por sí es una ventaja que sí que se achaca a la movilidad. ¿Cómo se logra desarrollar una estrategia de éxito en un mundo tan complejo como la omnicanalidad? Hombre, volvemos a lo mismo. Esa estrategia de éxito se basa, o la movilidad se basa en una pequeña parte de una estrategia de éxito global.
Es decir, una estrategia de éxito global implica tener primero cuáles son mis objetivos en la empresa o en el despacho. Quiero aumentar facturación, quiero aumentar el prestigio de mi marca, ¿qué quiero hacer? Y sobre todo que esos objetivos sean medibles y computables, que tú a final de año, a final de trimestre, tú puedas ver, bueno, esta estrategia me está funcionando o no me está funcionando, estoy más cerca o más lejos de esos objetivos. En el caso de la movilidad, evidentemente la gestión de conocimiento es fundamental, porque permite que el despacho esté allí donde tú estás y te permite acceder a una cantidad de información que antes no tenías fuera del despacho. Por la parte de gestión de lo que es la propia infraestructura del despacho y de la gestión de negocio, también es fundamental en el sentido de que con una estrategia móvil lógica y una estrategia móvil coherente, lo que puedes hacer es que tu despacho está allá donde tú estés. No es necesario estar en un sitio concreto, no es necesario estar trabajando siempre anclado a tu máquina, a tu ordenador en el despacho, puedes irte antes a casa, puedes... ahí te complemento yo si quieres. Complementame. Yo creo que parte de lo que es importante, y lo que comentabas tú hace un minuto, es tener clara la dirección que como empresa, como despacho queremos tener. Tener clarísimo cuál es nuestra estrategia de negocio y cuáles son los objetivos medibles que necesitamos. Y la tecnología precisamente está para ayudarnos ahí. Tal cual lo vemos nosotros desde Microsoft, vemos un mundo móvil pero muy ligado al cloud, porque al final necesitas tener acceso a la información allá donde estés y desde el dispositivo que tengas en ese momento, con lo cual la movilidad real combina los dos mundos, el mundo móvil con dispositivos pero también con soluciones cloud que nos te permitan acceder a esa información. Viendo un poco vuestro último capítulo sobre Big Data, parte de la discusión rondaba alrededor de asegurarnos que elegimos proveedores que obviamente cumplen con normativas locales. A nivel de normativas probablemente internacionales, yo creo que hay varios proveedores que ofrecemos los mismos servicios, pero es importante asegurarnos que desde un punto de vista local, como es la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, elegimos soluciones que nos permitan tener la confiabilidad y la tranquilidad de que estamos operando de manera correcta. Estamos cumpliendo con la normativa. Y aquí, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, y en este caso luego hablaremos quizá más en concreto de tecnologías, pero sí que avala tecnologías como es Office 365 como tecnología ya capaz de poder ofrecer la distribución de datos a nivel internacional cumpliendo esa Ley Orgánica de Protección de Datos, que al final es importante. Bueno, pero sigamos con ello, porque yo creo que es interesante de cara, por ejemplo, cómo conjugar todo este tipo de herramientas que nos permite la movilidad, como estabas comentando el tema de cloud o el tema de, pues bueno, videoconferencias que nos permitan, pues eso, tener reuniones, no necesariamente estando en nuestro centro de trabajo, con el más alto nivel de seguridad que hay que tener en cuenta que en el sector jurídico se nos exigen, pues, sin duda, reforzadas obligaciones de protección de datos, de confidencialidad, de secreto profesional. Conjugar estas dos cuestiones, ¿qué posibilidades veis? Hombre, yo creo que Antonio, y además Microsoft, que tiene una experiencia no a nivel español, sino a nivel global, es un jugador fundamental en esta estrategia. Y cuando hablamos de la nube, lo cierto es que nosotros, o el sector jurídico, la nube la ha visto siempre con un poco de recelo. La ha visto con recelo precisamente porque son datos de nivel alto, ¿no? A nivel de protección de datos, son datos de, pues son demandas, son pleitos, son antecedentes penales, es decir, son datos que requieren de una seguridad bastante estricta. Nosotros lo que hemos visto es que, si bien ha habido una percepción de falta de seguridad en la nube, yo no sé quién es esa persona, yo no sé quién está gestionando mis datos, lo cierto es que al final del día tus datos están mucho más seguros en la nube que lo que están en el servidor de tu despacho. Es decir, muchos despachos pequeños, además, pues igual contratan un servidor en un momento dado al cual luego no le están pagando un servicio de mantenimiento. Con lo cual son servidores que tienen igual un sistema operativo obsoleto, son servidores que igual el antivirus no se actualiza con la frecuencia que debería. O no realizan copias de seguridad. No realizan copias de seguridad. Y ahí tenemos que tener en cuenta muy claros tres cosas. Primero es la seguridad de los datos, es decir, que nadie que no queremos que acceda a esos datos, acceda a esos datos. Por otro lado, también necesitamos la integridad de los datos, es decir, que esos datos siempre estén seguros, estén protegidos y si hay algún problema en una máquina los podamos recuperar. Y por último, yo creo que además es muy importante, es la parte del servicio postventa. Es decir, el miedo muchas veces de la nube es que no sé quién está detrás de la nube. Y muchas soluciones que además gratis de la nube pues son soluciones que están en Estados Unidos, están fuera y te ocurre algo con tus datos y a dónde vas, a quién llamas, cómo lo arreglas. Y cuando son datos personales propios o datos que no son de trabajo, pues la de aquel. Pero cuando son datos de clientes es un problema grave porque claro, es tu propia manutención, es tu medio de vida. Entonces es fundamental que cuando elijamos un proveedor, ese proveedor además nos dé un servicio postventa, que puedas llamar a una persona, a un ser humano y decirle, oye, ¿qué problema está pasando aquí? ¿Cómo lo arreglamos?
Yo creo que además nosotros tenemos estrategias muy parecidas en ese sentido. Es decir, es necesario, las soluciones gratuitas muchas veces pues están muy bien técnicamente, pero tienen esa falta de servicio postventa, esa falta de calidad, de saber que si hay algún problema alguien siempre va a ir detrás y te va a ayudar a resolver el problema que tenías. No lo hubiera explicado mejor, pero al final tenemos que entender que la nube, como dices, el gran éxito de adopción de la nube reside precisamente en que barreras de entrada, como la que comentabas, de a lo mejor inicialmente no confiar del todo, se están viendo sobrepasadas y sobre todo se está viendo cómo pues eso, entidades como es la Agencia Española de Protección de Datos o entidades a nivel de estándares europeos pues están avalando que son entidades seguras. Y luego un punto importante yo creo para despachos a lo mejor de tamaño más reducido, que es muy importante, el valor que les añade es que la gestión de IT, la gestión de esa seguridad, de esa privacidad, la hace un tercero que es experto en la materia. Efectivamente. Con lo cual... Un especialista. Exacto. ¿Consideráis que podemos encontrarnos con determinados impedimentos o cuellos de botella que de alguna manera impidan el completo desarrollo de un plan de movilidad en los despachos si, por ejemplo, la Administración de Justicia no se encuentra totalmente preparada para esa integración? ¿Cómo veis la situación en este momento? Hombre, la Administración de Justicia va más lento, evidentemente, que lo que el profesional liberal. Va más lento también porque, sobre todo, pues, la parte del Exnet, la parte de notificar, las notificaciones de los juzgados, el ideal un poco del juzgado con papel cero, evidentemente tiene unos requerimientos de seguridad, de integridad, que no se pueden llevar a la ligera. Entonces hay que hacer unas evoluciones poco a poco. Yo como cuello de botella no lo veo. Yo creo que se está avanzando y se está avanzando en el camino adecuado, que es efectivamente que a ti un juzgado te notifique electrónicamente, esa notificación sea fehaciente, esa notificación deje constancia de cuándo ha sido y haya una integridad en esa notificación. ¿Cuellos de botella? Yo creo que no. Yo creo que se va evolucionando bien. ¿Cómo lo ves, Antonio? Estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que la Administración Pública está dando un paso de gigante hacia adelante en muchos frentes a nivel de interés por la movilidad. Quizá lo importante aquí es un poco más elegir y definir soluciones que verdaderamente tengan capacidad de trabajar multiplataforma. ¿Por qué? Porque al final en diferentes estados trabajas con diferentes sistemas, diferentes tipos de dispositivos, que necesitas tener capacidad de poder interactuar y poder acceder a la información. Con lo cual, tener soluciones multiplataforma es clave, tener soluciones que tengan acceso a la información en cualquier momento también lo van a ser. Y quizá eso sea una de las barreras que podamos bajar de trabajo directo con la Administración Pública. Estupendo, pues hay que trabajar en ello, que esto hay que conseguir que se integre a la misma situación. Si hablamos de gestión del conocimiento, que era el segundo eje que tratábamos en relación con la movilidad, pues bueno, pues hablamos de que son, como comentabas antes, herramientas que nos permiten pues compartir información a través de documentos compartidos, compartirla y además trabajarla entre todos, consultar y emplear además la misma información entre los miembros de un equipo, es decir, la información se crea y se utiliza también donde se va a emplear, aunque no haya sido realizada en el mismo momento. ¿Qué consideráis que nos aportan las soluciones de movilidad en cuanto a la facilidad para generar y gestionar el conocimiento interno en las organizaciones? Aquí yo creo que facilita sobre todo entornos de colaboración y sobre todo manejar de una manera eficiente el conocimiento de una organización. Cuando estás gestionando el conocimiento, la propiedad intelectual de una organización, quieres que primero esté segura, como hemos comentado anteriormente, que esté accesible, pero que además sea permisible el que todos trabajemos con ella de una manera sencilla. ¿Cómo? Pues estés donde estés, a través del dispositivo que necesites. Una vez más, el ejemplo de movilidad. Aquí soluciones cloud, una vez más, te ofrecen y te dan esa flexibilidad que probablemente soluciones de escritorio, como hemos comentado anteriormente, no las tengan. Aquí, ¿qué es lo crítico? Pues tener ese tipo de soluciones que dentro de un entorno seguro te ofrecen la capacidad de acceder al conocimiento de digamos, personas que no tengas trato directo. Se me ocurren tecnologías puntuales, como puede ser Yammer, que es una red social corporativa, pero dentro de un entorno seguro, que nos permite, pues dentro de un despacho quizá o dentro de cualquier administración, tener la capacidad de gestionar el conocimiento de todas las personas que participan sobre materias concretas. Se me ocurren tecnologías como puede ser Delph, que lo que básicamente nos ayuda es trayendo la información que es relevante para nosotros a la hora de tomar las decisiones. Una vez más, pues dentro de un entorno seguro, dentro de un entorno accesible. Entonces, al final, una vez más, la tecnología está ahí para ayudarnos. Y son tecnologías que se integran dentro del plan de movilidad o de las herramientas tecnológicas que disponga. Exacto, y que además dan la facilidad y que en cierto modo trabajan para nosotros, que dan la facilidad a la pequeña empresa, al despacho de, oye, trabajar para nosotros de tal manera que la gestión de conocimiento sea sencilla, que no sea un dolor de cabeza. Claro, era
una de las cuestiones que os iba a preguntar, porque bueno, partimos de la base que para las grandes organizaciones, pues bueno, la incorporación de cualquier innovación tecnológica de estas características a nivel presupuestario, pues damos por hecho que como les reportan muy buenos resultados, pueden o se permiten hacerlo, pero ¿qué hay de los pequeños despachos que se vean en la necesidad, que aportan este tipo de soluciones a los pequeños, a los que tienen que realizar quizás ese esfuerzo? Quizá es, si cabe, incluso más fácil de percibir ese valor. Al pequeño despacho le da la agilidad, le da la gestión de costes, le da la capacidad de pago por uso, le da la capacidad de crecer al ritmo que el despacho necesita, le da la capacidad de tener, lo comentábamos también anteriormente, ese entorno de IT, de seguridad y de privacidad gestionado por gente que es experta en ese área, sin necesidad de cederlo en terceros. Al final, los pequeños despachos son muy fácilmente impactables desde un punto de vista de productividad por soluciones cloud o por soluciones movilidad, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que además es una ventaja competitiva, que a fin de cuentas el mercado jurídico, bien sabes, que es extraordinariamente competitivo. Creo que son 130 y tantos mil abogados ejercientes ahora mismo en España, y toda ventaja competitiva que puedas tener hay que aprovecharla y hay que cogerla. Entonces la solución de movilidad, lo que hemos hablado de conocimiento, de comunicación, es una ventaja competitiva que igual tu competidor más directo no la está ofreciendo, y eso te va a permitir también lo que hemos hablado antes de los objetivos de productividad, aumentar tu facturación, aumentar, gestión del tiempo, que aumentar tu gestión del tiempo, reducir costes, que yo creo que sobre todo en la parte de pequeños despachos es fundamental, y nosotros lo estamos viendo que el despacho, y sobre todo después de esta crisis, ha reducido muchísimo costes, y nosotros lo notamos en su momento, costes de pago de bases de datos, etcétera. Y es fundamental esa eficacia y esa ventaja competitiva que te da no solo la movilidad, sino lo que hemos hablado, la estrategia cohesiva y la estrategia un poco 360 de la cual la movilidad es parte. Correcto. Bien, pues pasemos al tercer eje. Hablábamos de que el tercer eje es la interacción y la visualización, o sea, la interacción con nuestros clientes y la visualización del despacho pues en el entorno digital, entiendo. Pues con las cifras que hablábamos antes, en realidad, pues bueno, nuestros clientes nos están buscando en Internet, luego todas nuestras websites, nuestras casas en Internet deberían de alguna manera estar adaptadas y tener una estrategia también en el entorno online, una estrategia de comunicación. ¿Consideráis que estamos en fase de adaptarnos todavía a esa estrategia, o ya hay muchos abogados que se encuentran adaptados, que ofrecen soluciones responsive a sus dispositivos, normalmente nosotros escribimos a los posts, a las cuestiones que... Ahí en ese aspecto, lo primero que hay que entender, y que igual el abogado medio no lo sabe, es que Google ahora mismo penaliza las páginas web que no están adaptadas a diseños responsive. Es decir, si tu página web no se ve bien en dispositivos móviles, va a aparecer más abajo en los resultados de búsqueda. Eso es un hecho casi algorítmico. Es un hecho algorítmico casi que es indudable. Y luego, por otro lado, lo que hemos estado hablando antes, cada vez la gente accede más a Internet a través de sus dispositivos móviles. Lo cual quiere decir que primero, igual los está accediendo en pantallas muchísimo más pequeñas, las está accediendo en contextos que igual son un poco más inmediatos, en el metro, en el autobús, en un momento en el que estás comiendo, con lo cual la información que queremos transmitir al cliente la tenemos que transmitir muy, muy, muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que si estamos haciendo una web corporativa, en un entorno móvil lo que tienes que decir es quién eres, qué haces, por qué me tienes que contratar a mí y cómo contactar conmigo. Eso es fundamental. Claro. Y a nivel de contenidos, Antonio, bueno, no sé si nos habrás observado, pero solemos hacer artículos extensísimos con muy poca imagen. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones en este...? No, es crítica, es cuestión de mejorar también, pero realmente... Aquí quizá, y también un poco construyendo sobre lo que comentabas, necesitamos... La penetración de dispositivos móviles smartphone es muy alta. Comentabas antes algunas cifras, probablemente dentro del sector del que estamos hablando estén superando los 90% a nivel de penetración. ¿Cuál es la realidad? Que no siempre es la mejor experiencia el tener acceso a esos documentos sobre los que quieres colaborar o esas páginas web dentro de una pantalla de tamaño reducido. Por eso también tecnologías a nivel de dispositivos, como puede
ser en dispositivos móviles de este tipo que te permitan la movilidad, pero además todas las capacidades de función que necesitas, como es gestión de datos, de información, de cálculo, cómputo, etcétera, es crítico. Otra cosa que yo creo que es crítico, sobre todo para este entorno, es la fidelidad del formato de los documentos que estás manejando. Entonces, elegir soluciones que te permiten tener esa fidelidad, independientemente de que estés teniendo un dispositivo de pantalla pequeña o más grande, también es importante. Bien, por último, en tema de la extensión de los contenidos que estamos haciendo, no es ya un problema de movilidad, pero es un problema también de escasez de atención. Es decir, estamos bombardeados... exceso de información a lo largo del día. Estamos bombardeados constantemente de información que además nos viene de todos los medios. Y muchas veces has encontrado un artículo que te gustaba y nunca recuerdas dónde lo vi en Twitter, lo vi en LinkedIn, dónde lo vi. Entonces, también por esa escasez de atención, nosotros mismos, sobre todo en comunicaciones comerciales o en comunicaciones promocionales, tenemos que ser breves y directos, porque precisamente es esa escasez de atención lo que evita que podamos desarrollar muchas veces esos textos un poco casi doctrinales que el abogado a veces hace, ¿no? El dictamen que cuelga directamente o el artículo que cuelga directamente en la web, eso evidentemente en un dispositivo móvil no solo no se va a ver bien, sino que también la persona que está accediendo por ese dispositivo móvil no va a percibir la calidad del contenido. Va a hacerlo, va a ver la columna de texto, esa pared de texto brutal y va a decir a otra cosa. Claro que sí. Bueno, pues nada, la verdad es que está siendo una conversación interesantísima, yo la he disfrutado muchísimo, pero el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y por vuestra atención, vuestras claves, y a vosotros, ya sabéis, podemos seguir conversando en esta conversación a través de redes sociales utilizando el hashtag conversacionesled. Nos vemos de nuevo muy pronto aquí en Conversaciones en la Azotea de Lefebvre el Derecho.